nosotros y absolutamente junto a nosotros en nuestro estudio. Presencialmente, gracias. Don José Antonio Cast. José Antonio Cast. Hola, José Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Muy contento en todo lo político y no tan contento en lo deportivo. Generé aquí una pequeña crisis interna, pero ya superada. No. Hay cosas que son insalvables aquí adentro. Estoy hablando del deporte, Católica a la Chile, para que la gente entienda que aquí hay dos cruzados y un chuncho. Bueno, y tenemos rodeado el chucho y le hemos dicho ríndete. Mi vida siempre ha sido estar en la minoría, siempre he estado en la minoría. José Antonio Cast, lo que no va a tener nunca, hasta donde yo sé, es un debate, porque no participa de ni un conglomerado, de ni un grupo político, siempre el llanero solitario. Además veo la estrella y me imagino como esos superhéroes que tiene ahí en la Bueno, les traje una a cada uno para que se sumen a esta noble causa. Sé que no lo pueden hacer como buenos periodistas, pero cada vez se suma más gente y debates sí vamos a tener. No sé si no poder, puede ser no querer también, bueno, el verbo puede cambiar, pero sí, participar en grupos. Pero yo soy tipo optimista, entonces siempre creo que a las personas las vamos a terminar convenciendo en el último minuto del partido. No va a poder participar nunca en un debate, eso resta posibilidades, porque los debates se han transformado en una cosa deseable, importante, decisoria eventualmente. A ver, estoy ansioso de ir a debates y esos debates se producen o se generan generalmente a través de los canales de televisión, pero en cadena nacional. En la primera vuelta. Por eso ya ahí voy a estar. Claro. Y voy a estar muy bien dispuesto a ir a conversar, a debatir o a desenmascarar a quienes corresponda, sobre todo a los que yo considero que son los adversarios, que es la izquierda, en esos debates de primera vuelta, tanto en medios televisivos, radiales, a todos los debates que a mí me invitan, voy. En general, bueno, en este tiempo no se ha dado porque habían primarias, donde claramente yo no participaba, y esperaré ansioso esos debates presidenciales. Un republicano per se uno supone que es un tipo, todos deben serlo más o menos, pero particularmente patriota. Y es el término que yo escucho de gente de su sector, José Antonio Cast, que dice, José Antonio Cast en este momento particular tiene que ser lo suficientemente patriota para hacerse un lado y dejar que la opción que congrega más votos de su sector, aunque no sea exactamente su sector, tenga opciones de ganar, porque si no puede hacerlo perder su personalismo. ¿Cómo recibe usted esa frase? Soy tan patriota que voy a ir a la primera vuelta por Chile. Que hoy día no hay ningún candidato que se defina de derecha. Yo me defino de derecha, con sentido común, una derecha que se preocupa de las urgencias sociales, una derecha que quiere que el país vuelva a crecer, que haya paz, que haya orden, y eso hoy día no está presente. Y esto es algo que también se planteó hace 4 años, cuando se decía, iniciaba una campaña, ¿no es cierto?, por Pablo Longueira, que curiosamente ahora también anda más o menos en las mismas, un poquito más alejado de las pistas, pero que decía, José Antonio Cast tiene que bajarse para que gane Sebastián Piñera en primera vuelta. Y el resultado no fue el que decía, porque claramente estaban mintiendo, y sacó 36% de los votos Sebastián Piñera. Ahora, si algunos de esos, entre comillas, patriotas, que muchos de ellos nunca se han dedicado o nunca se han esforzado o nunca se han entregado a la causa de Chile, en la calle o donde corresponda que cada uno lo haga, sea en la empresa, sea en el comercio, sea en donde esté, lo hiciera, quizás hoy día estaríamos en una mejor posición. Si esos, entre comillas, patriotas hubiesen exigido al gobierno cumplir su programa, estaríamos en una situación distinta. Por lo tanto, están equivocados. Y además, si es que piensan que habiendo 2 candidatos, uno de centro derecha, otro de derecha, ninguno va a pasar a la segunda vuelta, quiere decir que le tienen bien poca fe a su candidato, que en este caso sería Sebastián Sichel. O sea, si alguien cree que Sebastián Sichel no pasa a la segunda vuelta, si hay otro candidato de derecha, mejor cambiar de candidato, porque quiere decir que no va a llegar ni a los 25 puntos. Y hoy día, en las encuestas que vemos, nadie está disparado. Hace 4 años, Sebastián Piñera venía de ser expresidente, tenía un porcentaje más alto de votación, por lo tanto, estaba disparado. Hoy día no. Hoy día en la encuesta CADEM, que antes me daba a mí 3 puntos, hoy día marco entre 7, 8, depende del ánimo que se levanten los directivos de CADEM y me pongan 7, 8, 9. ¿Me pongan? ¿Usted cree que esto es...? Pero entonces tú dudas del... Absolutamente, de CADEM, pero si hace 4 años... A esta altura yo marcaba 2 o 3 puntos y a esta altura marco 7 u 8.
hace 4 años, de los 3 pasé a 8. ¿Y ahora qué podría ser? Que de los 7 u 8 pase a 13 o 14. Bueno, pero estás validando una parte del argumento, porque estás hablando del apoyo que tienen los otros candidatos. ¿Ese no lo discute? No, lo que estoy diciendo es que tomando esa encuesta, en la cual yo no creo, no hay nadie disparado como okay. era hace 4 años atrás. Yo no la valido. Yo lo que digo es que ellos instalan conceptos y la gente que a veces analiza poco el historial político chileno, las toma como un hecho cierto, y no es un hecho cierto. La CADEM, antes de la primaria, a Boric y a Sichel le daba 5 y 6 puntos, y en 2 semanas o 3 semanas ganaron. Entonces, ¿dónde queda la predictibilidad de esa encuesta? Puede ser que por la pandemia, por la violencia, la gente no exprese bien lo que siente y las encuestas tengan un sesgo, que en este caso generalmente ha sido en contra de mi posición. ¿Qué es ser de derecha a estas alturas? Porque tú dices, no hay candidatos de derecha, luego dices que Sichel es de centro derecha, pero ¿qué es ser de derecha? ¿Cuál es la diferencia para alguien de derecha respecto a votar por José Antonio Cast o por Sebastián Sichel? O sea, si alguien quiere que en Chile se vuelva a restablecer el Estado de Derecho, que volvamos a crecer, que se aborden de verdad las urgencias sociales, bueno, eso es ser de derecha. Yo no sigo parte de este gobierno. Yo siempre he estado en legislativo, o sea, yo fui 16 años diputado, 4 años concejal. Si alguien de derecha está en el gobierno, yo espero que en los consejos de gabinete o en las instancias que tenga, le diga al señor presidente de la República que en la Araucanía hay un terrorismo desatado y que él se comprometió a enfrentarlo. Que le diga al presidente de la República que el gasto público se disparó y que el Estado no se ha achicado como corresponde en el gasto político, y que le diga que para crecer se tienen que tomar políticas de rebaja de impuestos y no alza de impuestos. Bueno, y a eso sumémosles la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, la libertad de culto, la protección de la propiedad privada, respeto al mérito, el combatir el nepotismo que está desatado en Chile. Bueno, todas esas cosas, ¿dónde está en los otros candidatos? No las veo. Y nosotros hemos hecho un trabajo serio para poder realizar un planteamiento a la ciudadanía que va a expresarse a partir del 23 de agosto, cuando ya se inscriban las candidaturas. ¿Y cuál es la diferencia de fondo? La diferencia de fondo es que con un candidato como Sebastián Sichel, o como un candidato como Sebastián Sichel, pero más hay que eso, una continuidad del actual gobierno, y con un candidato como Boric hay una ultraizquierda que llega a gobernar. Entonces la diferencia es enorme, o sea, desde las cosas que yo he mencionado. Vámonos punto por punto. El tema de la violencia terrorista, la violencia del narcotráfico, la violencia de la delincuencia y la violencia en las calles avalada por ciertas autoridades. Yo en eso tenía una línea clara. Vamos al tema del crecimiento. ¿Sichel no? Bueno, fue ministro de Desarrollo Social, no sé cuánto hizo para que el gobierno actuara de una manera distinta en la Araucanía. El Ministerio de Desarrollo Social es importante, pero mi adversario no es Sichel, mi adversario es Boric. Y yo creo que ahí tenemos que concentrarnos. Sichel tiene su trayectoria política al igual que yo, debe querer lo mejor para Chile igual que yo, y entre ambos, espero, podamos desenmascarar a esa izquierda que hoy día se disfraza de algo más democrático en Boric que en Jadwe, porque Jadwe claramente en su programa reflejó que democrático no tenía nada, pero Boric tiene que asumir ese legado que le deja, ese presente griego que le deja Jadwe. Y por otro lado tenemos a Jasna Proboste, que es la que firma el proyecto de indulto a la gente que cometió actos vandálicos y que podría liberar a 40.000 personas hoy día que estuvieran presos por violencia. Entonces, esos son nuestros adversarios. Si nosotros empezamos a debatir demasiado entre nosotros, bueno, le vamos a dar más espacio a los otros para que nadie los pare en el camino. Yo al menos creo que tenemos que enfrentar con fuerza a la izquierda. ¿Dónde saca la fuente? ¿Cuál es la fuente de los 40.000 personas que van a salir en el caso de...? El Ministerio Público. Pero el Ministerio Público todavía ni siquiera sabe cuántos son los presos bueno, que el hay. Ministerio Público está bastante perdido en varias cosas, pero el Ministerio Público señaló que si la ley se mantiene como está, así sin plazos, cualquier persona, incluso los que acaban de destruir las Tarrias, podrían acceder, ¿no es cierto?, a esta especie de amnistía o indulto general, porque no está claro qué es lo que quieren. Y eso es algo que avala la senadora Proboste. ¿Qué haría usted frente a los hechos de violencia, que hablamos una buena parte de la primera mitad de este programa, ¿no es cierto? Una violencia que se ve en las calles, no es como antes, probablemente bajó, pero tuvo un resurgimiento este viernes.
y autoridades que han actuado, muchos de ellos de manera muy pálida y temerosa. ¿Qué haría usted si fuese presidente de la República frente a esto? Bueno, lo primero es organizar de una manera distinta todo el tema de coordinación con las policías y eventualmente en zonas donde hay terroristas con las Fuerzas Armadas. Eso ya es una señal clara de decir aquí las cosas cambiaron. Si yo fuera electo presidente me iría a instalar al menos la primera semana a la Araucanía y decir, mire, aquí hay una señal clara de que nosotros venimos a cambiar las cosas. Y después enfrentar y también desenmascarar frente a la ciudadanía con fuerza a quienes llaman a la violencia. Si aquí hay personas que llaman a la violencia y otros que la avalan. Bueno, ¿quién llama a la violencia y cómo actuaría con Fuerzas Armadas en particular? A ver, con Fuerzas Armadas solamente donde hay terrorismo. Y hay zonas en la Araucanía donde hay terrorismo sectorizado. O sea, donde sectorizadamente se puede llamar al auxilio. ¿Cómo desplegaría las Fuerzas Armadas en particular usted en esas zonas? Se desplegaría puntualmente en los sitios donde hay mayor terrorismo. Aquí tenemos una comunidad donde acabamos de ver cómo la justicia le da la condición de presentarse de nuevo a un narcoterrorista y le dice, mire, usted está detenido, o sea, lo detienen y los jueces le dicen, váyase y vuelva la próxima semana. Nosotros dijimos en el momento que lo dejaron libre que no iba a volver. Bueno, uno puede establecer puntos de control en todos los entornos de las zonas más conflictivas. Eso es algo que piden las personas que vienen en Capitán Pastén, en Victoria. Dicen, ¿por qué no hacen controles carreteros, controles camineros integrados entre las Fuerzas Armadas y Carabineros para controlar el libre tránsito hoy día de la droga, de las armas y de las cosas robadas que pueden ser vehículos animales? Y a la gente que convoca la violencia, uno tiene que exponerlas. Y no solamente a los que la convocan, sino a los que la permiten. Hoy tenemos una alcaldesa en Santiago, recién electa, que no condena los hechos de violencia de Las Tarrias. Tenemos a una víctima de una situación dolorosa como Fabiola Campillay. ¿Víctima de violación de los derechos humanos? Yo creo que no. ¿Fabiola Campillay no fue violada en sus derechos humanos? A ver, lo que ella fue víctima de un golpe durísimo que no está claro cómo se le propina. Algunos dicen que fue, y ellos lo sostienen, que fue un carabinero. Los carabineros no se levantan en la mañana para atentar o golpear o violentar a una persona. Ellos se levantan para defendernos. Aquí se produce un hecho violento donde hay una víctima lamentable, pero eso no le permite a ella llamar a salir a quemar y destruir todo. ¿Y dónde están las autoridades? Nadie se atreve a decirlo porque ella tiene esa condición de víctima y de una situación personal durísima, entonces nadie se atreve a decir nada en contra de ella. Bueno, yo creo que el presidente de la República o su ministro del Interior o el subsecretario del Interior algo tiene que hacer. Tienen que al menos convocarla a declarar y justificar sus dichos. ¿Por qué quiere salir a quemar todo? Y el carabinero, que fue injustamente encarcelado por una jueza, pasando a llevar la ley, la Corte de Apelaciones ahora le dio de nuevo arresto domiciliario, porque tiene que aclararse. Pero no se ha pronunciado sobre su responsabilidad o no. Tiene que aclararse la responsabilidad, sí. Pero ahí a lo más puede haber una falta al protocolo o una situación que no es de carácter de delito, porque él no se levanta diciendo yo hoy día voy a dispararle a una persona. Puede ser incluso un objeto contundente lanzado por los mismos manifestantes. Y eso tendrán que decir las pericias forenses, porque si fuera en la bomba lacrimógena, bueno, habría que ver si tiene algún rasgo de quemaduras en su cara o si tiene algún resto de tóxicos o de químicos, ¿no es cierto?, en su pelo, porque podría haber sido una roca, y eso lo tendrá que decir una pericia forense, pero estas personas a veces son condenadas, el carabinero es condenado públicamente antes de que exista un juicio. Lo mismo pasó en el Puente Pío IX, una fiscal de izquierda encarcela y acusa... ¿Por qué el calificativo, José Antonio? ¿Será necesario hacer el calificativo? Es que hay que decirlo, porque el Calchón, si uno le ve sus redes sociales, ¿qué es lo que dice? Ella comparte todas las cosas que suben los que están en contra de Carabineros, los ACAP, los anarquistas, todo eso lo comparte. Entonces, ¿qué tengo que entender yo? Que ella está comprometida con una causa y eso la debería inhibir a ella de llevar adelante un proceso en contra de Carabineros. Pero es complejo, José Antonio, lo que tú dices, porque en el fondo la fiscal Chong entonces debería inhibirse y tú estás dudando de su probidad. Sí, lo dudo. Eso es. Lo acabas de decir muy bien. Pero a partir de qué dudas de su probidad? De su mirada ideológica y de los conceptos que emite respecto de la fuerza pública de Carabineros permanentemente en sus redes sociales. Y eso refleja en todo su fallo, en todas sus acciones. ¿Tú crees que tiene un prejuicio? Tiene un prejuicio de todas maneras. Y lo que hizo con el Carabinero Zamora es, a raíz de su prejuicio, lo acusó de un cuasi delito de homicidio o un cuasi delito de lesiones graves. Eso es inaceptable.
es inaceptable. Bueno, pero hay un tribunal de garantía que validó esa situación y que fue el que otorgó las cautelares. Las cautelares no las solicita la Fiscalía, pero el Sí. tribunal de garantía las puede rechazar. O sea, Estoy- estamos en un, Estoy de estamos en un acuerdo. Y sistema esos jurídico jueces de de check and garantía, balances. sí, pero a ver, hablemos aquí como podría haber hablado Hernán Larraín cuando asumió como ministro, que dijo que los jueces en su gran mayoría son de izquierda. Yo no tengo problema que los jueces sean de izquierda. El punto es que actúen como activistas de izquierda en sus cargos. Cada periodista, por ejemplo, si nos vamos a otro ámbito, tiene legítimo Sí, derecho por de tener su opinión, pero tiene que expresar que tiene una opinión y tiene que ser objetivo. Y un juez mucho más. Antiguamente los jueces se inhibían y tenían prohibición absoluta de emitir juicios políticos y sigue estando esa la norma existe. esa norma sigue existiendo. La norma existe, Pero sí. hemos visto jueces que han emitido opiniones políticas y no les pasa nada. José Antonio, nos queda un minutito. ¿De qué vive un candidato casi eterno? Porque Chile tiene varios candidatos en distintos ámbitos eternos y tú eres uno de ellos. ¿De qué vive José Antonio Kast, que ya no Bueno, tiene un cargo yo- o está sí, trabajando en bueno, algo? Yo fui parlamentario 16 años y ahí tenía un ingreso. Y también tengo un patrimonio. Y ese patrimonio es algo del cual yo puedo vivir legítimamente. Sí. Y respecto de eso no creo que haya ninguna duda de que uno puede tener, puede su patrimonio, usarlo para vivir, como lo hace cada persona a lo largo de todo Chile. O sea, está viviendo de sus propios ahorros o su patrimonio, comiéndose De- su... Tengo un patrimonio y también tengo un trabajo, ¿no es cierto? Respecto de... ¿Tiene un trabajo que remunerado hoy culti- día? Sí, tengo un trabajo remunerado ¿Dónde se puede saber? en una empresa inmobiliaria en la cual yo participo y como cualquier persona que participa tiene derecho a una remuneración. Ujú. Muy bien, pues José Antonio Kast, candidato bueno, republicano. no. Sí, me gusta más eso, más que el eterno candidato, No, pero es que- porque he sido candidato una vez a la presidencia Sí, y esta es es mi segunda incursión. Entonces, no es que sea el eterno candidato, fui Sí. un diputado que salió electo democráticamente con altas mayorías casi siempre. Y hoy día, el Sí, que pero- podría uno decir que es el eterno candidato es otro que ha ido a muchas candidaturas y no ha salido electo. Dicen que mires tu teléfono, parece. Que mire mi teléfono. Ah, que sonría. Ah, sí, sonríe. Una foto para la cámara. No puede sonreír Ahí, porque por está con backstage. mascarilla, José. Ah, y que me saque la mascarilla, güey. Muchísimas Yo sin gracias. mascarilla. Gracias por haber venido aquí a Radio José Duna. Antonio Kast, le agradecemos y no será la última vez y agradecemos la disposición a estar con nosotros. Que No estén sé- muy bien. Chao, chao. Nosotros nos vamos y ya viene información Si no privilegiada. mencionamos el IMASEC, IMASEC. 20,1